Bueno, se sienta Camaño con nosotros, vamos a ver la cámara intertal. Esto pasó y el Olmedo que se para, que se levanta, el escándalo. Y nuevamente la cámara que parece un teatro revista, mirá. Casi ha pasado el tiempo, yo estoy de las 11 acá. Lamentablemente no nos da el quórum. Uno falta para que empecemos a sesionar. No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial. ¡Escándalo en el Congreso! Fracasó la sesión especial. El oficialismo no dio quórum y se suspendió el tratamiento de proyectos de la oposición que buscaban frenar los aumentos de las tarifas en los servicios públicos. El diputado Olmedo quedó en el ojo de la tormenta. Dicen que están muy unidos y que tenían el quórum, no lo tuvieron. Hubo diputados notorios, muy conocidos, que no bajaron. Elisa Carrió, que cacarea diciendo que su preocupación son las tarifas. La diputada Carrió le sirve como de espadol, es decir, lo desinfecta. Cuando ella consigue algo, moderar algo, parece que lo consiguió todo Cambiemos. Cuando vos querés realizar un camino más corto de lo que corresponde para un tema tan importante como este, termina fracasando la sesión. Evidentemente todos los bloques tuvieron algún diputado que no vinieron, el quórum estaba garantizado. Lo que acaba de pasar es bochornoso. Esto es peor que el diputrucho y que tantos otros antecedentes que tenemos de maniobras en este Congreso. Con la pasividad del presidente de la Cámara, un diputado del oficialismo se acercó a la banca del diputado Olmedo y literalmente lo levantó de la sesión. El diputado Olmedo lo han tildado hoy como el culpable de todo. Que prueben trabajando y no inventen. Señor presidente. Me acerco a un diputado y le digo, por favor, córrase porque tengo que hablar. Y si usted ve la filmación, es cuando yo hablo. Se siguen utilizando metodologías que no quedan muy claras y que tienen algo de turbio. Peleándose con el pasado, no resolvemos el problema. La verdad es que yo pensé que habíamos cambiado en serio. ¿Cómo le va, Camaño? ¿Bien? Bien, muy bien. Fue un día de furia en la cámara nuevamente. No, yo creo que fue un día en el que de alguna manera pudimos poner en la agenda pública un tema que es muy preocupante y que a veces otros temas toman la agenda pública y estos temas se aparecen como medios ocultos. Igual este es el tema. Es uno de los grandes temas de discusión, sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que Tarifas sí. e inseguridad en este momento son los dos temas, e inflación, ¿no? Bueno, de hecho, cuando algunos diputados del oficialismo empiezan a esbozar la preocupación, indudablemente es porque en la calle se los están diciendo. Nosotros en este sentido tenemos la tranquilidad de haber sido la fuerza política que siempre tuvo el tema en la agenda. Y lo que ha sucedido en el tema de tarifas es que el proceso fue irregular desde el principio. Vos recordarás allá por abril del año pasado, cuando Sergio Massa, siendo diputado nacional, le manda una carta al presidente de la Nación explicándole acerca de la necesidad de que el proceso tenga otra dinámica. El ministro Aranguren resolvió el tema de las tarifas y esto está en el expediente. Nosotros hemos revisado toda esta documentación. Se acaba de ir quien era la presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor, que es una gran trabajadora en esta temática, en 17 días. 17 días le llevó al gobierno, al ministro Aranguren, evaluar todo este tarifario que tenemos a lo largo del tiempo. Cuando nosotros nos paramos al principio, con Liliana Schwinn, lo decíamos en las reuniones de trabajo, esto es un escándalo, esto termina en una explosión. Y efectivamente, cuando vos mirás que a 2 años el tarifario te llevó a que el gas aumentara un 1.600% más, a que la luz aumentara un 500% más, a que el agua aumentara un 400% más, esto es irresistible, muchachos. Vivimos en un país que tiene un 30% de pobreza. El tema es de dónde recortar, quién va a pagar. La crisis energética la tenemos. Bueno, mira, ¿quién la va a pagar y cómo? ¿Cómo se puede hacer? Cuando el gobierno tomó esta decisión con el tema tarifario, teóricamente lo hizo para resolver el tema del déficit fiscal. 10 millones de personas se vieron afectadas por esta medida. Ahora, el mismo dinero que se utilizó para esta medida afectando a 10 millones de personas es el déficit fiscal que tenemos ahora pagando los intereses del Alevax
y de la deuda externa. ¿Y a quién pagamos? A 200, 250 personas. Entonces vos afectaste 10 millones de personas para no tener déficit fiscal, seguís teniendo el déficit fiscal y los beneficiarios son 250 personas. Entonces, la manta es corta. Es corta, claro. Pero vos tenés que darte cuenta que no estás gobernando Suiza, que estás gobernando un país empobrecido, con muchos problemas, y que entonces vos tenés que establecer prioridades. Y en el establecimiento de prioridades, la gente no puede estar afuera, porque lo que estás haciendo es generando un estrépito social. Yo cuando escucho a los funcionarios del gobierno decir que desde la oposición se ponen piedras o que desde la oposición se pretende que el gobierno se vaya, mira, quien está construyendo más un estrépito social es el gobierno cuando desoye estos reclamos. Porque la sociedad estos reclamos los hace ver. La sociedad no se esconde el tema es que a llorar la no tarifa. hay gente que no puede pagar directamente. No, hay gente que se está endeudando. Me mandó un mensaje una persona que tiene una heladería en un barrio. Y me dice, yo con la factura que me llegó no puedo pagarla. No. Claro, el tema por ahí es la insensibilidad para aumentar. Esto es decir, bueno, es para todos. No son todas las realidades igual. ¿Cómo puedes explicar lo que pasaba, que recién veíamos la imagen, lo que pasó hoy con Olmedo? Olmedo estuvo hoy acá. ¿Qué pasó con Olmedo hoy? ¿Qué pasó con ese griterío? ¿Por qué nuevamente este espectáculo? Yo no voy a hablar de Olmedo. ¿Pero por qué este espectáculo hacia la sociedad? En realidad yo le dije lo que le tenía que decir en el lugar donde se lo tenía que decir, que era en el recinto. Él hoy conspiró contra el quórum. Él hoy, cuando había 129 diputados, él era el 129, se levantó y se fue. No es ¿Fue cierto, pedido de o por convicción propia? No es cierto todo lo que ha dicho acá, no es cierto. Y solamente basta con que alguien siga la sesión. Gracias a Dios las sesiones ahora son grabadas, así que la verdad está en lo que está grabado. Me parece que hay cosas que son más importantes. Me parece que digamos, la metodología, el esconderse, el detalle de si estaba fulano atrás, adelante, me parece que eso es intrascendente. Ahora, y ustedes que tienen un proyecto desde hace mucho tiempo con respecto a las cuestiones energéticas, pero ahora se suma el kirchnerismo también. El kirchnerismo parece ser que ahora tiene la solución para... El kirchnerismo lo que te está proponiendo es volver atrás todo, y nosotros creemos que eso no es conveniente. Eso es decir, bueno... no pagamos y aleluya, no pagamos y no tenemos luz. Claro. Esta es la realidad. Nosotros tenemos un problema muy serio en materia energética, que este gobierno no lo está resolviendo adecuadamente. Mira, cuando vino Aranguren a la comisión, que lo interpelamos, algunos de ustedes podrán recordar, porque hicimos una interpelación muy fuerte, hubo algo que nosotros nunca pudimos saber y que alguien que se fue de acá lo planteó, que es el precio del gas en boca de pozo. Este es un negocio. De hecho, el presidente, los funcionarios te plantean siempre que uno de los sectores donde se viene a invertir es en el sector energético. Bueno, nadie invierte si la cosa no es ventajosa. Entonces, allí es donde nosotros decimos, tiene que haber, porque la otra cuestión, los empresarios, cuando el anterior gobierno tenía otra política en materia tarifaria, ¿perdieron? No perdieron. Porque el subsidio se lo pagaban. Y el subsidio lo pagábamos nosotros, no lo pagaba el gobierno anterior. No lo pagaba el Estado, lo pagábamos los contribuyentes. Yo te digo con honestidad, nosotros el sendero que se toma en cuanto a la responsabilidad en el uso de la energía, en generar la cultura del cuidado de la energía, etc., estamos totalmente de acuerdo. Y creemos que tiene que haber una adecuación. Lo que no tiene que haber es una adecuación que se ajuste a una agenda electoral. Entonces, cuando no estás en el proceso electoral, los reventás, y cuando entras al proceso electoral le aflojas la cincha. Y esto es lo que hace Cambiemos. El estilo, ¿cuál es el reclamo que le hicimos hoy con esta maniobra que hicieron de levantarse y todo lo demás? Que tienen el mismo estilo, que acá no cambió el estilo, que acá no hay transparencia, que acá hay algunas cuestiones que están fuertemente sospechadas. Este es un gobierno que tiene más de 50 funcionarios que están en sede judicial. Es demasiado. ¿Me entendés? Y lo peor de todo es que hay un relato en el cual se justifica todo.
Sí, lo que pasa que es un gobierno, yo el otro día lo decía, que gobierna por contraste también. Uno cuando ve algunas caras, digamos, agitando algunas banderas y dando soluciones mágicas... Ese espejo cada vez es más chico. Sí, es cierto. Ajá. Eso se podía podía hacer hacer durante el primer tiempo. Ujú. Y eso les dio tiempo para consolidar algo. Lamentablemente lo que nosotros vemos es que lo único que han consolidado son las cuestiones oscuras que tenían algunos funcionarios. Esto que un ministro de Economía blanquea, las offshore, o sea, el correo. ¿Y cómo toma la decisión de Carrió que se planta ante su gobierno, ante Cambiemos, ¿no? Mirá, junto al radicalismo. Yo creo que es saludable, la división de poderes. Quienes estamos en el Congreso representamos al pueblo, no representamos al gobierno. Yo he tenido dolor de cabeza con todos los gobiernos de los cuales he sido oficialismo, porque yo consideré siempre que yo no iba ahí a representar al gobierno, iba a representar al pueblo. Y entonces, determinadas cuestiones hay que plantarse. Hay que plantarse. De eso se trata, ¿no? Un poco la Pero por la supuesto, democracia, claro. porque lo otro es que nadie tiene la verdad absoluta. Peña no tiene la verdad absoluta. Aranguren no tiene la verdad absoluta. No son los dueños de la realidad, de la verdad. Pero aparte en algo coincidimos, la crisis está, es cómo salimos. Mira, nosotros hoy le hicimos un aporte, y yo lo invito al oficialismo a que lo lea, el aporte, porque lo hicimos desde la vocación de que la Argentina salga adelante. No nos interesa el fracaso del gobierno. Lo que nos interesa es que la gente en serio no siga sufriendo. Entonces, el aporte que le hicimos con el proyecto, que por otra parte me acaba de decir Pablo Cosiner que lo presentaba ya el Senado, o sea que el proyecto nuestro va a estar con un proyecto en el Senado. Nosotros la semana que viene de alguna manera le vamos a dar una solución a este tema. Porque es posible, ¿me entendés? No es que estamos... la única solución sea volver al pasado. Sí, total. Es mentira, Total. no es la solución. La solución es pensar herramientas que sean útiles, herramientas innovadoras. Lo menos A ver, doloroso para vos no tanta podés, gente, por ejemplo, si aumentaste un 1.600% el gas, también te aumentó un 1.600% el IVA. Aflojá ese un es el tema poco, también, claro. ¿me entendés? Sí, Por lo menos por un tiempo Claro, aflojalo. Graciela, buenas noches. Es muy interesante y es muy necesaria esta discusión. Nos parece a algunos que por ahí es un poco tardía, ¿no? O sea, llegó el momento de los aumentos y sin pasar por comisiones nada, hasta los periodistas tratamos de hacernos de los proyectos para analizarlos un poco. Me parece que tendría que haberse tomado todo con un poquito más de tiempo. Y ya refiriéndonos a la cuestión de hoy, ¿dónde estaban algunos diputados? Por ejemplo, bueno, el ejemplo que pusimos acá fue Facundo Moyano, te lo digo ahora que estás acá porque es de tu Y bloque. me parece muy injusto. Facundo Pero, hace bueno, una semana pidió... explícalo, por favor, porque hoy no estaba y le cargamos todo al de campera amarilla, que tendrá su Facundo responsabilidad. hace una semana pidió una licencia Claro, un con curso. una agenda de trabajo de 5 meses de sueldo, la licencia, con una agenda de estudio y de trabajo de 2 meses. Entonces Facundo durante 2 meses no va a estar. Y me parece una infamia lo que se está haciendo, que es blandir el nombre de Facundo como si fuera el responsable de la falta de quórum. Mira, el responsable de la falta de quórum hoy puntualmente fue este señor. Después, Pero si hay faltaban diputados que 100 y pico tuvieron de ausencias. diputados. ¿Cómo decís eso, Graciela? Había 129 y él se levantó cuando había Faltaban 129. 120. No, faltó uno. Había 128. Pero Faltó yo uno para el quórum, sinceramente, pero digo, de ese uno podría haber sido de cualquiera de los otros, eso yo digo. no me quiero quedar en esta discusión. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Está bien que explique lo de Las Facundo, comisiones, todos miramos por eso, supuesto vos sabés. porque soy presidente del Está muy bloque bien. y sé desde qué momento él presentó su pedido de licencia sin goce de sueldo, la presentó hace una semana y la presentó por 2 meses. Entonces, es un diputado que tiene derecho a hacerse una agenda Eso no está en duda, si no cobra su sueldo. Eso no está en duda. El Perfecto. asunto acá era que el voto de él o la presencia de él era necesaria dentro de los bloques que querían tener la reunión de hoy. No va nada a más. estar por 2 meses. Por 2 meses Bueno, no va a busquen estar. quién lo va a reemplazar, pues evidentemente no nos juntan Lamentablemente la no voluntad vamos de- a poder hacerlo reemplazar. De hecho, él estuvo conmigo trabajando el tema para ver de qué manera pedía su licencia y obteníamos el reemplazo. Es imposible porque es una cuestión de estudios. Sí, Entonces claro, es imposible. claro. De No, todos modos, sí. no me da A la ver. impresión de que ese fuera el debate. Vos planteaste el tema de las comisiones y eso sí te lo quiero responder con detalles. Cambiemos tiene la presidencia de la Cámara y eso te da la posibilidad de ciertos manejos, que lo han hecho todos los presidentes.
Entonces, las comisiones se terminaron de constituir hace muy poco tiempo. Se consideró que el tema a discutirse era el aborto, se tomaron 2 días a la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, en 3 comisiones para tratar este tema. Entonces, acá claramente hay en Cambiemos, lo hicieron durante los 2 años anteriores, una necesidad de parar el Congreso. Y lo paran de cualquier manera. El año pasado fue sin sesiones ordinarias. El presidente no se sentaba a abrir las sesiones y no había sesiones. Hoy congelan las comisiones. Entonces, hoy vos tenés un problema. Todos los proyectos pasan por la Comisión de Presupuesto y entonces la Comisión de Presupuesto no cita si no es para proyectos del oficialismo. Esto es Entonces, importante acá que lo tenés cuenten. un problema muy serio. Se está obstruyendo el funcionamiento del Congreso. Cambiemos está haciendo lo mismo que hacía el kirchnerismo, que obstruía el funcionamiento del Congreso cuando no le convenía. El kirchnerismo no lo hacía tan asiduamente porque el kirchnerismo tenía mayoría, votos. claro, O sea, ellos mayoría tenían en la la Cámara. gente. Ellos nos ganaban de última con el voto de la representación que obtenían en las elecciones. Ahora, Cambiemos tiene que manipular más eso, y lo hace, porque no tiene la cantidad de gente. Yo no quiero pensar lo que sería un Congreso con mayoría de Cambiemos, te digo honestamente. Dejaría de existir el debate político, dejaría de existir la representación del pueblo en los representantes de la oposición y del oficialismo. Son mucho más sanguinarios en el manejo del poder de lo que ha sido el kirchnerismo, muchachos. Y este es un dato que ustedes lo tienen que poder observar. Nosotros el año pasado no funcionamos. No funcionamos, estaba cerrado el Congreso. Y este año tampoco, Graciela. Un poder del Estado tan importante, no, porque ¿sabés qué pasó este Qué año? frase fuerte, ¿eh? Cuando lo elegimos a Emilio, que es una gran persona, le dijimos todos los bloques que la única condición que le poníamos para que sea presidente de la Cámara es que abra la Cámara. Entonces le está dando una suerte de regularidad al llamar a las sesiones ordinarias. Pero con un tono Sí, muy pero es las cancha de internas, fútbol, por favor, un ¿viste? minuto. Pero Las si te internas, paran sí, en las sí. comisiones, Claro, chicos, pero ahí son las si internas te dentro de frenan, Cambiemos. si te Claro. frenan Claro. en las comisiones, Por favor. vos no tenés el tema con dictamen para ir a Claro. tratarlo en el recinto. El tema O también esa es... la verdad. ¿Qué? O necesitas los 2 Los 2 tercios. tercios. Claro, por favor. Claro. Espera que ya seguimos. Está la pregunta pendiente. Hacer la pregunta, Bárcaro. Sí, el precio de referencia hoy en Boca de Pozo del gas es de $6.80 a nivel internacional. Acá en Argentina, nosotros aún con el aumento, lo que estamos pagando es $4.68. ¿Cómo hacemos para llegar a ese precio, que está en forma internacional, sabiendo que pagándolo aquellos que pueden pagarlo y no aquellas personas que hoy no pueden pagarlo, como viene sucediendo, ¿no? Cuando los subsidios son para todos, como lo hacía Néstor Kirchner, que el interior paga el doble que lo pagamos nosotros acá en Buenos Aires. No la conteste ahora, señora. Queda picando. Piensa. Eso lo hace Majul, ¿no? La conteste Sí. ahora, ¿quién así? Sí, pone mucha gente. Después de la pausa. Está Camaño en vivo, afiladísimo, en cualquier momento se enoja, mirá, y no queda nadie, porque así la ven está tranquila igual, Graciela, ¿eh? Yo no me enojo, yo tengo temperamento Ya, en ya, la sí. discusión. Sí, sí. No Bueno, le digas bienvenida, vehemente, no le bienvenida digas sea a este programa. Es un programa... No le digas vehemente. No, obviamente no le digo. No. No. Apasionada, le dije. Una mujer un cuadro político muy interesante, Graciela. La verdad que una mujer muy formada y batalladora de lo que siente, de sus convicciones. Después pues está recuerdo no. Está Graciela Camaño en vivo después de un día de furia en la Cámara de Diputados. ¿Qué ha acontecido y qué va a pasar con las tarifas de ahora en más en la República Argentina, eh? Madame, buenísima. Si por casualidad te regalan un triplex... se ven en quién pilló el triplex. Por No ahí. lo agarres, porque puedes ir preso. Che, si justo te chivo en este programa con lo que pasó en Brasil. Si por casualidad, bueno, para Lula que lo está mirando al PNT. Bueno, a ver, repetimos la pregunta, por favor, Camaño, sí. Sí. No, yo me la acuerdo, ¿eh? ¿Se la acuerdan? Ok. Y lo que tengo A para ver. decirle es Sí. que con todo lo que este gobierno critica al gobierno anterior, en materia de compensación a las empresas con el precio Boca de Pozo, hace lo mismo que el kirchnerismo. Le paga. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, tiene que haber una mirada para el consumidor y el usuario. Tiene que haber para el usuario una mirada. Porque además hay algo que también lo quiero decir. La Corte lo tiene dicho en numerosos fallos respecto a las tarifas. Tiene que haber razonabilidad,
tiene que haber gradualidad, tiene que haber un límite porque si no vos te pones al borde de la confiscación de los ingresos de la gente. Y todo esto la Corte, la justicia lo tiene observado. Lo tiene observado, obviamente, porque hay una constitución que en el año 94 habló de usuarios y consumidores. Dicho esto, digo, si el gobierno sigue jorobando con estas tarifas, lo único que logra es el estrépito social. Que hoy lo vimos, o sea, lo único que nosotros hicimos de última, con el escándalo, con el reproche a Olmedo, el reproche a los que faltaron, la imposibilidad de tener un dictamen de comisión, es decirle al gobierno que esto está pasando, que no se toleran más estas tarifas y que se puede resolver. Nosotros hicimos un proyecto. En el proyecto lo que decimos es, tiene que haber un proceso de transición. Hasta que la economía levante, la gente no puede pagar el precio del ajuste brutal con salarios que están con un techo tan bajo del 15%, con una inflación galopante. ¿Y tiene encima con retroactividad? estas tarifas. ¿Hay algo retroactivo en ese ¿Qué dijimos? proyecto? Cuatro cositas sencillas. Primero, si vos aumentás el gas al 1.600, te aumenta la recaudación del IVA al 1.600. Sí. Hagamos un periodo sin impuestos. Hagamos un periodo sin impuestos. Esto va a significar una rebaja. Segundo, a partir de ahora hagámosle un techo. Generamos un coeficiente. Trabajó Bocio, trabajó Marcos Labaña, trabajó todo el equipo del Frente Renovador en materia económica y financiera. ¿Bocio quién? ¿Diego Bocio? Incluso, sí, Diego Bocio. Incluso trabajó gente que asesora a los senadores y logramos llegar a una ecuación que está vinculada al ingreso salarial de la gente. De acá en adelante, hasta que la economía repunte, banquemos la gente con las tarifas. La otra cuestión es observar detalladamente las inversiones, porque este cuento ya lo conocemos. Pasan 4 años, los que gobiernan se mandan todas las macanas del mundo, después andamos llorando y tiene que pagar la gente por lo menos, poca operatividad que tienen los funcionarios públicos. Entonces decimos, tiene que haber un control de las inversiones. Las empresas tienen que invertir porque las empresas nunca pierden. Las empresas o vía subsidio o vía tarifa siempre cobran. Y lo otro, y finalmente, mejoramos la tarifa social. Porque lamentablemente el gobierno hizo una tarifa social pure legalerie. Inmediatamente queda la gente sin la tarifa social. Entonces estamos ampliando la tarifa social y mejorándola. No es nada del otro mundo, no vamos para atrás con lo que se está haciendo, por el contrario estamos haciendo un aporte para que las cosas se resuelvan. Gracias, Graciela. Ojalá los No nos quedó tiempo para hablar del peronismo, la intervención, Barrio Nuevo. Bueno, se sumó al Carlitos Campolongo y Bárbaro. Julio, los dos. Claro, los dos. Y bueno, los históricos. Mira vos. Gente intratables también. Oh, no sí. es. Este programa es un semillero. Sí. Claro que sí. No es la palabra justa para esos dos. Selección, claro. Hay radicales, radicales. Estos son sub. Cuando yo era chico había un programa que Jugate conmigo, que salía muchas. Este claro. como Jugate conmigo de la política. Es que vos el showmatch de la política. Vos tenías los mejores peronistas acá. Y acá hay un peronómetro. Mira, tenemos el peronómetro acá también. En cualquier momento estalla. Gracias a don Antonio Pizzas y Empanadas, nueva sucursal en Palermo, Bonplan 1513, don Antonio. El sabor de lo casero, muchas gracias, don Antonio. Gracias, Relojes Polis, y muchas gracias, Liguria, por la ropa como siempre. Gracias a vos por acompañarnos siempre en América. Pásenla lindo, sigan en América, nos encontramos mañana. Hasta mañana.